Facundo, perdón. Ahora mismo les asigno tal condición. Gracias. Ya pueden empezar. Si aceptan, pues comienzan con la proyección. A ver si se ve bien ahí. Perfecto, Karina. A ver si ahí se ve en grande o en chiquitito. Ahí está. Muy Ahí bien. está. Correcto. Para hacerlo más bonito y para que puedan irnos siguiendo. Bueno, primero nada, bueno, agradecer el espacio al doctor Diego Carbonell, que es el decano de la facultad, por sus palabras y la posibilidad de siempre poder estar haciendo estas jornadas, ¿no? Y para nosotros es muy importante. También me acompaña acá el doctor Diego González Vila, que es el coordinador que me ha acompañado y que hemos estado juntos en la diplomatura en Derecho del Consumidor. Muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, Federico Álvarez Larrondo, que para nosotros es un lujo, porque él es el especialista, diríamos, en inteligencia artificial aplicada al derecho del consumidor, porque hay un montón de otros profesores, pero que hablan de la inteligencia artificial aplicada al derecho en general y no específicamente al derecho al consumidor, y él es titular de una cátedra que se llama Inteligencia Artificial, que después seguramente nos va a decir, creo que fue la primera que existe en el país que se llama directamente Inteligencia Artificial, así que el doctor ha trabajado mucho para que la inteligencia artificial esté hoy en el mundo del derecho. Nos pareció importante dividir la jornada en una primera parte, que es la introducción al consumo en entornos digitales, que va a estar a mi cargo muy rápidamente, y luego la segunda parte a nuestro profesor invitado para que hable de inteligencia artificial, metaverso y criptoactivos. Antes de comenzar específicamente con ello, lo importante es invitarlos a las jornadas que vamos y lo que va la Universidad de Mendoza de aquí en adelante a lanzar en materia de derecho del consumidor. Por eso les pedimos que por favor estén atentos a las redes y a todo lo que vaya a anunciar la Universidad de Mendoza. Este año no hemos hecho la diplomatura, la hemos hecho 3 cortes seguidas, porque estamos con un proyecto muchísimo más grande y que está en el proceso de acreditación ante la CONEAU. Entonces es importante anunciarlo y que estén atentos. Apenas haya ya el resultado final, van a estar todos obviamente más que invitados, todos los que han participado en las 3 cortes anteriores y aquellos que quieran participar. La idea es que sea de la misma manera, es decir, que sea interactivo y que podamos evolucionar juntos en todos estos temas. Todos los días el derecho del consumidor nos pone, ¿no? Es decir, lo que estudiamos ayer, hoy aparece un nuevo tema como es esto de los criptoactivos y nos llegan las causas y hay que ponerse a estudiar, es decir, nos faltan horas del día para podernos poner al día en todo lo que el derecho del consumidor nos pone. Bueno, la primera etapa era adentrarnos, ¿no?, en el mundo de Internet y de todo lo que son las contrataciones electrónicas. Ustedes saben que la pandemia produjo el auge de las contrataciones electrónicas, porque la única manera que teníamos para acceder al derecho al consumo era a través de las contrataciones electrónicas. Entonces, esto ha puesto a la inteligencia artificial sobre la mesa de todos los operadores jurídicos, y nos ha llevado a rediseñar los mecanismos y los procesos y los organismos que se encargan de recibir los reclamos de los consumidores. Y es este término que empezó a utilizarse con la inteligencia artificial, que es la disrupción, es decir, es la interrupción brusca de la forma que teníamos de contratar, es decir, todo lo que es las contrataciones electrónicas vino a interrumpir la forma tradicional que teníamos de contratar y a llevarnos a utilizar las aplicaciones de plataformas virtuales. Y estas aplicaciones, al utilizarlas, demandaron nuevas formas de procesamiento, que luego inciden en la toma de decisiones.
Por ello, estas aplicaciones de plataformas, que ustedes saben, las han utilizado la mayoría de los consumidores para contratar, todos, hasta nuestros hijos, en los contratos con el tema de la educación, también las han utilizado, son una alternativa perfecta para canalizar las necesidades actuales de consumo de las sociedades contemporáneas en este entorno digital. Ahora bien, debemos analizar, como dice aquí, la problemática jurídica de las contrataciones electrónicas con la compleja estructura contractual que adoptan las aplicaciones de plataformas. Es decir, nosotros nos regimos en todo lo que es contratos con los principios generales del derecho que están en nuestro Código Civil. Y cuando el contrato, además, es de consumo, le aplicamos todo el plexo consumeril que tenemos, la Ley 24240, la doctrina, la jurisprudencia, la Constitución y lo previsto en materia de consumos en el Código Civil. Entonces, todo esto, que es el plexo normativo, todo lo que tenemos nosotros, este diálogo de fuentes que van a regir las contrataciones, ahora lo tenemos que volcar en las contrataciones electrónicas, en estas aplicaciones de plataformas. Por eso es que Federico luego va a hablar de la inteligencia artificial, y tenemos que tratar de tomar lo bueno que la inteligencia artificial puede colaborar con todo esto que hoy nos presentan a los operadores del derecho. La inteligencia artificial permite operar y procesar la información con mayor rapidez y objetividad. Por eso los sistemas jurídicos constituyen hoy un campo muy fértil para aplicar la inteligencia artificial. Porque se puede automatizar la información mediante la elaboración de algoritmos que ayudarían a la toma de decisiones. Eso consideramos que es muy importante los aportes que la inteligencia artificial puede suministrar al sistema jurídico al automatizar la información. Por ejemplo, el típico caso que uno se imagina dentro de los organismos judiciales son los casos en donde un juez tenga que fundamentar una sentencia en casos que ya ha tenido, entonces la inteligencia artificial le va a permitir, ¿no es cierto?, traer rápidamente la información de algún otro caso resuelto, y siempre tomando lo bueno, ¿no? Ya seguramente Federico nos va a explicar las ventajas de la inteligencia artificial y aquellas cosas que hay que tomar cuidado y que todavía no están resueltas, porque esto es de aquí hacia el futuro, siempre teniendo en cuenta el rol humano, que es muy importante en la administración de justicia. Entonces, la idea es armonizar el impacto de esta inteligencia artificial y los riesgos que la misma y la aplicación de la tecnología puede traernos. Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio, ¿no?, entre lo que se regule y la innovación concreta que se elabore. Ello considero que es un gran desafío para todos los operadores jurídicos adaptar los procesos, los organismos a las ventajas, ¿no?, de la mano de la inteligencia artificial y aquellos puntos que todavía deben ser resueltos para que realmente contribuya a la mejora continua del servicio de justicia, ¿no? Y que aquellos que no tienen los medios electrónicos para acceder no queden como consecuencia de la inteligencia artificial sin poder tener el servicio de justicia. Entonces, esos son que tenemos que lograr el equilibrio, ¿no? Tomar lo bueno y ver en lo que no es bueno para los ciudadanos, para diríamos, el consumidor, que no puede acceder, que no sea una limitación. Entonces, eso es lo que los operadores del derecho vamos a tener que equilibrar, ¿no? Bueno, estas jornadas, como dijimos, son para celebrar la Semana Consumeril. El día comenzó el 15 de marzo de la semana pasada y festejamos toda esta semana, y la idea es traer aquí un tema interesante, como son las contrataciones electrónicas, todo lo que es el mundo del metaverso y las contrataciones en criptoactivos. Las estadísticas que nosotros tenemos en la oficina es que desde el 2020, 2021 y 2022, el 70% de las causas que ingresan a pedir, ¿no?, justicia son a causas de contrataciones electrónicas, por el incumplimiento de la otra parte, o porque el producto no era el adquirido, o porque lo contraté en 6 cuotas y vino en un solo pago y no lo pudo afrontar.
la mayoría de los casos son contrataciones electrónicas. Entonces, esto nos ha llevado a todos los operadores del derecho a estudiar lo que es las contrataciones electrónicas, las aplicaciones de plataformas, es decir, cómo estos sitios web que operan de intermediarios entre el consumidor y el operador, cómo traerlos a los titulares de los sitios web a esta cadena de solidaridad, de responsabilidad, ¿no es cierto?, solidaria. ¿Por qué? Para nosotros es muy importante, por lo que yo les comento, que existan procesos específicos y organismos judiciales concretos, donde el consumidor hoy, con todo este abanico de posibilidades que tiene para contratar, pueda, diríamos, reclamar ante el incumplimiento de la otra parte. Por eso siempre sostenemos que es necesario una tutela procesal diferenciada, un proceso específico, ya sea de menor cuantía, de pequeña causa, de mayor cuantía, pero es instar a las demás jurisdicciones del país a que se creen procesos específicos para que el consumidor pueda acceder, y esa tutela procesal diferenciada garantiza la tutela judicial efectiva, cumpliendo así con el mandato constitucional, porque el propio artículo 42, que siempre me parece muy importante tenerlo presente, establece que las jurisdicciones deben crear los procesos y organismos que le permitan al consumidor reclamar cuando sus derechos sean vulnerados. Y el objetivo es, diríamos, esa debilidad estructural del mercado en el que el consumidor se encuentra, poderla equilibrar. Por ello, desde los organismos internacionales aconsejan que hayan procesos específicos, organismos expeditos y consagrando el principio de la justicia multipuerta. Porque en realidad los órganos judiciales, la justicia es la única que puede otorgar indemnizaciones resarcitorias, ¿no?, al consumidor. Y aquí vemos un diálogo de fuentes entre el derecho constitucional, que es el que le acabo de mencionar, el artículo 42, el derecho procesal, que en nuestra provincia lo tenemos en el 218 y en el 204, los códigos, los procesos específicos en materia de derecho del consumidor, y el derecho del consumo, en donde el artículo 52 y 53 le permite al consumidor acceder cuando sus derechos sean vulnerados, y utilizar el proceso de conocimiento más abreviado que le prevea la ley local. Entonces aquí vemos este diálogo de fuentes, y esto que van como de la mano, el derecho constitucional, procesal y el derecho de consumo. Bien, esto es lo mismo que les estaba diciendo, porque es muy importante en todo esto de las contrataciones electrónicas, que ya hemos hablado en otras jornadas, el empoderamiento del principio protectorio, ¿no? En donde es muy importante que el consumidor, al momento de contratar, lo haga a través de plataformas que se dedican exclusivamente a la compra, a ser intermediarios. Por ejemplo, siempre lo mencionamos como Mercado Libre, en donde hay un sector de la doctrina, la mayoritaria, que los considera que ellos son verdaderos responsables, porque integran la contratación, y sin ellos ese contrato de compra-venta no llegaría a buen puerto, ¿no? Entonces, en todas las causas que ingresan por problemas con el proveedor por el incumplimiento, si se han hecho dentro de esta plataforma, también se los cita por el tema de la responsabilidad objetiva, que ustedes siempre saben que existe en materia del derecho del consumidor, y diríamos, el proveedor informático vendría a ser Mercado Libre, y por ello vemos que los integramos en esa cadena de comercialización. Bueno, esto estábamos hablando generalmente de cómo este derecho del consumo ingresa y se conecta con lo que es Internet, lo estoy pasando porque esto ya lo saben. Esto es cómo estos sitios web, como dice Fernando Gina, se conviertan en verdaderos shopping centers virtuales, y que el ciudadano realmente confía, porque aquí está el binomio de la apariencia y de la confianza que existe en todas las contrataciones electrónicas, confía que de la otra parte le va a cumplir. El tema es que nunca se ponen a pensar a dónde vamos a reclamar si la otra parte incumple. Por eso es muy importante que contraten en páginas que sean realmente conocidas en el medio.
Y obviamente, al hablar de la responsabilidad y de la integración de estos proveedores informáticos a la cadena de comercialización, que son contratos en redes específicamente, en los contratos electrónicos, en vez de hablar de cadena de comercialización, hablamos de verdaderos contratos que son conexos. Hay una red contractual conexa. ¿Y por qué consideramos que son responsables? Porque ellos le cobran al operador, al vendedor, al proveedor, una tarifa por el espacio publicitario, y si la venta se concreta, una comisión por la venta efectivamente realizada. Es decir, que ellos participan, y el consumidor obviamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a este proveedor que es experto, porque ha preparado una red específica, una plataforma que se dedica especialmente a ello, ¿no? Y aquí el derecho, la adecuada información en las contrataciones electrónicas es la columna vertebral del mismo, ¿no? Porque generalmente no se le suministra al consumidor toda la información pertinente que emane de esa contratación electrónica. Y el consumidor está inexperto frente a ese proveedor, que es un profesional que tiene recursos técnicos, financieros y logísticos. Por ello es muy importante todo esto que estamos mencionando en las contrataciones electrónicas, y esto de la apariencia y de la confianza que recién les envié. El principio de la confianza es fundamental a la hora de contratar, ¿bien? Bueno, otra cosita importante, además de la responsabilidad objetiva y que el titular lo traemos, ¿no? Nosotros hemos tenido en la oficina muchísimos casos, como les comentaba, y en todos, en un 95% de los casos, han tenido resolución. Han respondido los titulares de estas plataformas, ¿no? Porque es una instancia judicial de negociación en el cual las partes comparecen, y que si no se llega a un acuerdo, inmediatamente se inicia el proceso de juicio, digamos. Nosotros lo llamamos proceso de preparación de juicio, porque se sortea un abogado gratuito y tenemos todo un mecanismo. Pero es importante que tengan presente todas las vías de acceso a la justicia que tienen los consumidores y también los letrados, ¿no? Para que los letrados sepan que pueden comparecer siempre que no exceda del monto de la competencia, que son los 3 yus. Bueno, esto es lo mismo, nos hemos acelerado porque lo que quiero es dejarle a Federico, porque estamos todos aquí expectantes con su disertación. Bueno, también les comentaba, cuando estábamos esperando a Federico, bueno, este es el resumen de lo que es las contrataciones electrónicas, si lo quieren ir leyendo. Bueno, Federico, les comentaba cuando vos estabas ingresando, que hemos tenido 2 causas en la oficina por el tema de las compras de criptomonedas. Entonces, cuando ingresaron, que obviamente los reclamantes son muy jóvenes, ¿no? Y bueno, la secretaría de la oficina leyó, decía, ¿dónde notificamos? ¿Dónde notificamos? Porque en realidad, como vos ya lo vas a explicar, son activos no regulados, en donde existen plataformas en donde compran y se les da como un código de usuario, etcétera, que vos ya nos vas a explicar, pero en realidad había habido un problema porque de la otra parte decían que no se había acreditado la compra, que no les había ingresado la compra por esa criptomoneda. Entonces, lo único que nos daba es un correo electrónico donde notificar. Así que nos han llegado hace una semana y la otra, entonces dijimos, bueno, las chicas deben estar aquí también conectadas, vamos a esperar la clase de Federico, porque hemos hecho la notificación electrónica como corresponde, que nosotros lo tenemos en nuestro Código Procesal Civil, que todavía no han respondido, pero la verdad, como no está regulado, no hay un banco por detrás, es muy complicado ver, obviamente, la legitimación sustancial pasiva de la otra parte, porque aquí estaban demandando a la plataforma que sirve de intermediación en esa contratación del usuario, diríamos, o el consumidor. Entonces, bueno, ¿hasta dónde? Va a haber mucho para hacer dulce, ¿no? Al respecto, es la responsabilidad del titular de esa plataforma. Así que, bueno, es un tema
muy apasionante, y bueno, hoy está muy en boga, y también hemos leído que estos criptoactivos, como consecuencia de esta guerra, que también estábamos comentando entre Ucrania y Rusia, han tenido muchos de ellos una baja significante, ¿no? Y la diferencia entre estos activos digitales y convencionales, es lo que Federico les va a explicar, es que la validación de las operaciones es lo complicado, porque el que lo valida son los propios usuarios que tienen fe en esta contratación, porque no hay un banco, no hay un registro de propiedad que acredite la titularidad de aquel que compra, y hay un montón de usuarios utilizando estas plataformas de intermediación para adquirir estos activos. Obviamente hay muchos de los que hemos estado leyendo, especialmente a Federico, en todo lo que ha publicado, que obviamente es el futuro. Cuando esto esté realmente regulado, va a dar mucho que, diríamos, que hablar en el mundo del derecho, para ver cómo hacemos con las primeras causas judiciales que ingresan a la justicia, dónde notificar. Los titulares de estas plataformas de intermediación son responsables. ¿Podríamos aplicar la doctrina y jurisprudencia que existe para los titulares de las plataformas, de los sitios web, por ejemplo, como decíamos recién, Mercado Libre? Bueno, hay muchos interrogantes, pero nos parecía bonito hacer toda esta introducción previa, importante para aquellos que por primera vez estaban con nosotros acompañándonos en todo lo que es esto de inteligencia artificial, contrataciones electrónicas y criptoactivos, para dejarle obviamente ahora la palabra. Yo ya dejo de compartir a Federico, que obviamente es el especialista, y es el que va a zanjar la mayoría de estas de dudas, ¿no es cierto, Federico? Muchas gracias, y lo dejo el auditorio en tus manos. Gracias. Bueno, espectacular, muy bueno. La verdad, bueno, en primer lugar, voy a ser muy breve, pero sí quiero agradecer al decano, a Diego Carbonell, por esta nueva invitación, a Facundo Díaz Araujo, bueno, a mi amiga Karina Ginestar, brillante la exposición, la verdad que nos ha simplificado muchísimo. A su vez también nos ha generado, o nos ha trasladado una carga importante. No sé si vamos a poder dar tantas respuestas, porque la verdad es que, como bien lo dice Karina, estamos ante escenarios absolutamente novedosos, y aquello que desde hace ya casi 7 años veníamos anunciando que podía suceder, y bueno, hoy la verdad que después de la pandemia todo aquello ha empezado a colapsar, y para colmo se nos empiezan a sumar nuevos desafíos, que son algunos de los que vamos a tratar en base a lo que Karina gentilmente me planteó que quería que tratáramos. Bueno, vamos a tratar de hacer un caminito para poder llegar a ver cuáles son los desafíos, tanto los actuales como los que en definitiva van a llegar de aquí en adelante, y que tiene que preparar a todos los organismos. Mi preocupación fundamentalmente está dada por el hecho de que desde el Poder Judicial, desde los centros de estudios como son nuestras universidades, tenemos que empezar a plantear cuáles van a ser los escenarios con los cuales vamos a encontrar y le vamos a dar respuesta, porque no nos olvidemos que los primeros precedentes seguramente van a ser los que van a marcar algún camino, y necesariamente esos caminos deben estar bien diseñados. No pueden ser resoluciones en las cuales uno intenta dar una respuesta a las apuradas, porque la verdad es que eso puede generar una catarata a posteriori de resoluciones también equivocadas que terminen conspirando, ya sea contra un ecosistema que vamos a ver hoy, que puede ser muy proactivo, como bien dice Karina, que en realidad puede tener el lado luminoso, como dice mi amigo Juan Corbalán, ¿no? El lado luminoso, como que también puede tener el lado oscuro, y por eso, bueno, la idea de trabajar en esto. Así que bueno, agradezco sobre todo que, como siempre, la Universidad de Mendoza nos invite a hablar en un ámbito como es el del derecho del consumo, festejando el aniversario, pero no para hablar de los tantos problemas que sí tiene hoy el consumidor de a pie, sino que son estos nuevos que se van a sumar a los que ya tenemos. Con lo cual creo que hoy tenemos dos agendas: la agenda del presente, que mira un poco al siglo XX, y la agenda del presente-futuro, que es la que mira al siglo XXI. En este escenario, entonces,
justamente como lo que tenemos son los desafíos del siglo XXI, hay algo que es fundamental. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a hablar hoy, en verdad, está montado sobre una matriz fundamental que es blockchain. A mí, cuando en su momento comenzamos a estudiar criptomonedas, recuerdo que los informáticos que forman parte de nuestro equipo, yo preguntaba sobre Bitcoin, y me decía, sí, pero lo importante no es Bitcoin, lo importante es lo que trajo Bitcoin, que fue la creación, no la creación porque ya existía en realidad pensada desde la década del 80, pero sí la implementación de la blockchain para poder establecer este registro descentralizado de las criptomonedas que en ese momento era el Bitcoin que se creaba. Y la verdad es que lo que tenemos es un registro, como vamos a ver hoy, es un registro en el cual se van asentando en la idea originaria de Bitcoin, se iban registrando las operaciones que se iban haciendo, la transmisión que se va haciendo de esas criptomonedas y por lo tanto la titularidad. Titularidad que, a diferencia de lo que el mundo real requiere, que es nuestro número de documento, nuestro número de quit o quil, nuestra identificación, para este sistema lo único que le interesa es una clave privada. Aquel que tenga la clave privada es aquel que va a poder disponer de esas monedas. Y eso es lo que nos va a generar la posibilidad de anonimato. Entonces, si nosotros queremos en principio ser anónimos, en verdad puede que alguien sepa realmente quién es el que está atrás de ese código, pero en principio lo que va a buscar este sistema es darnos la posibilidad de no estar identificados con los datos tradicionales, los cuales en el mundo físico en el cual nosotros hemos operado y estudiado el derecho, la verdad, no son necesarios. Por eso esta cadena de bloques, en los hechos lo único que va a contener es información digital, información que necesita de un soporte de hardware y de software, obviamente, pero que en realidad no existe en el mundo físico tangible. Nosotros nunca vamos a poder tocar una criptomoneda, porque la criptomoneda, en realidad, por más que nosotros vemos gráficos de monedas como si fueran representación del Bitcoin y demás, es un juego, porque la verdad es que ninguna de las criptomonedas tiene materialidad. Ahora, nosotros hace tiempo, y lo hemos ya manifestado en la última diplomatura de Consumidores 4.0 aquí en la Universidad de Mendoza, lo que estamos empezando a ver desde el año próximo pasado, justamente por el desarrollo de la pandemia y por la necesidad de muchos sectores de ayornarse y de poder seguir operando, empezamos a tener en lo que antes eran ámbitos reservados a la moneda extranjera, como por lo general eran las operaciones que se hacían inmobiliarias, hoy empiezan a ser reemplazadas por mecanismos que se presentan, por un lado, más sencillos, vamos a ver si lo es o no tanto, y por el otro lado, que permiten esta suerte de no anonimato, porque la verdad es que vamos a hacer una transferencia que va a quedar registrada en una escritura pública, pero sí en los hechos va a facilitar esa transferencia del dinero, que ya no hay que portarlo de manera física, sino que se puede trasladar de una billetera virtual a otra billetera virtual. Entonces, en nuestro país empiezan a aparecer las operaciones tanto de inmuebles como vehículos que se venden con criptomonedas. Y de hecho, esas criptomonedas ya hasta se ha encontrado la operatividad con la cual hoy escribanos y corredores inmobiliarios empiezan a plantear posibilidades como la de que los dos interesados, por ejemplo hoy que es muy difícil vender un inmueble, porque el mercado está deprimido, aparece un comprador que dice yo quiero comprar, pero quiero comprar con criptomonedas. Bueno, si el vendedor por lo general es una persona, por lo general son personas jóvenes, por lo general son personas avesadas en estas cuestiones tecnológicas o que ya utilizan las billeteras virtuales como algo natural, bueno, en ese caso se hace un acuerdo entre las mismas, se pacta la utilización o de dos billeteras distintas o de una sola exchange. Esto es lo más usual para que la transferencia sea más fácil de una a otra y se pueda hacer con mayor velocidad. Y el escribano, o la escribana, lo que va a hacer es dejar constancia que de una dirección X a una dirección tanto se está haciendo una transferencia de una cantidad determinada de criptomoneda, cualquiera sea la que hayan establecido, ya sean bitcoins, pero vamos a ver que por lo general no es esta la moneda que se utiliza para esas transferencias, sobre todo por el interregno que queda entre la reserva y el momento de celebración de la compra, y en consecuencia se deja en la escritura pública constancia de que ante el escribano ha pasado esa transferencia ¿de qué? De criptomoneda. Que para algunos entonces, al no ser en verdad moneda, podemos discutirlo con relación al Bitcoin,
en mi caso tengo una teoría, pero no tenemos tiempo aquí de esbozarla. Para mí sería una compraventa, pero en su caso podremos decir que será una permuta. Ahora, en estos casos entonces, por lo general, por más que yo tenga cripto, lo que se hace es, tenga Bitcoin, lo que se hace es convertir esos Bitcoins en una stablecoin. ¿Qué son las stablecoin? Bueno, son monedas estables, es decir, monedas en las cuales hay un acuerdo por el cual cada uno de las cripto que se emite, como por ejemplo los USDT, tienen como respaldo $1. Entonces yo emito una cripto de USDT, pero al momento que la emito es porque me ha ingresado $1 a esta empresa. Entonces, cuando yo tengo 100 criptos de USDT es porque tengo $100 en reserva. Y esto es lo que hace que se mantenga la estabilidad de esa criptomoneda. No es volátil porque tiene como respaldo una moneda fiat, una moneda estatal atrás, que es la que lo respalda. ¿Esto qué nos empieza a mostrar? Que en los hechos, cuando uno estudia las cripto, tiene que empezar a ver de qué se trata cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cada una busca finalidades distintas. Vamos a ver, o vamos a tener que empezar a entender cuáles son algunas otras diferencias, como por ejemplo, entre token y cripto, como vamos a ver ahora. Pero ya no es solamente para inmuebles, sino que también se empiezan a realizar operaciones con criptomonedas para la compra de vehículos. Es decir, que estamos empezando a ver que de a poco esto empieza a utilizarse para operaciones ya no tan importantes como es la inmobiliaria, sino también para el caso de los automotores. Y en este caso utilizando la misma metodología, la de conversión de los bitcoins o los ether en moneda, moneda estable o criptomoneda estable, como son los stablecoin. Es decir que el problema más grande que tenemos hoy con el Bitcoin y con Ethereum es que son monedas volátiles, bien lo decía Karina previamente. A diferencia de los stablecoins, las monedas originarias, estas primeras que se generaron, de hecho el Bitcoin es la moneda por excelencia porque fue la primera, han tenido oscilaciones muy drásticas. Y esto es lo que hace que mucha gente se vea sorprendida cuando invierte en estas cripto porque cree que siempre va a ser al alza el movimiento de las mismas. Ahora, el tema es que aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Hay un ecosistema del cual yo soy uno de los grandes creyentes en las criptomonedas, creo que son realmente algo que han llegado para quedarse, pero el tema es cuál es el rol que se le asigna. El Bitcoin nunca quiso ser un título de inversión para ganar mucho de golpe. La idea es que quiso ser una moneda para el mundo virtual. Así como en el mundo físico tenemos dólar, euro, yens, en el mundo virtual la idea es que hubiera una moneda y que esa moneda fuese el Bitcoin. Ahora, el mundo físico, como siempre hablamos de estos dos mundos, lo que hizo es jugar con esa criptomoneda y a partir de las herramientas tradicionales de inyectar fondos del mundo físico, es decir, dólares y euros, haciéndolo subir, después retirando esas ganancias y haciéndolo bajar, lo convirtió casi en un activo similar a lo que sería un título de accionario, por ejemplo, en la bolsa o algún otro título de inversión. Ahora, si nosotros justamente lo que tenemos es esta idea de que el Bitcoin sube y baja, si a uno lo que le prometen son ganancias por invertir en criptoactivos, y en principio estamos ante lo que se presentaría como una publicidad engañosa, porque no podemos asegurarle una rentabilidad determinada, en principio, por eso hay que ver cada una de las cripto, y qué plataforma de negocios tiene atrás, pero en principio, el solo hecho de decir invierta en criptomonedas porque va a ganar o yo le voy a asegurar una rentabilidad determinada, en los hechos implica hablar de una práctica lesiva. Vean ustedes el movimiento que ha tenido el Bitcoin desde el año 2016, 2015, donde de apenas algunos dólares tuvo su gran pico y ahí ganó su primer reconocimiento masivo, ¿no? Masivo entre la comunidad, cuando toca los $19.000 en diciembre del 2017, y luego llega a este precio, que en realidad fue superior, en el 2021, donde llegó casi a los $68.000. De los $68.000, en el día de hoy, hace un rato, el Bitcoin bajó o está en $40.960 después de haber estado hace pocas semanas en 33.000. Esto lo que demuestra claramente es que estamos ante una moneda que no nos da la estabilidad que en principio nos pueden dar otras, como son las más reconocidas o emitidas por los estados más importantes.
Hoy tenemos cerca de 3.000 criptomonedas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vemos es que cualquiera de nosotros puede generar su cripto. Cualquiera de nosotros puede hoy, con una pequeña inversión, por ejemplo, emitir. Para algunos cripto, para otros lo vamos a ver es que son en realidad tokens, y acá vamos a empezar a trabajar en algunas de las primeras diferencias que tenemos que encontrar en este campo. Pero por lo general, cada una de estas criptomonedas que se emiten tienen atrás una plataforma o una idea, o lo que se llama el libro blanco, o el white paper, que es esa idea de, bueno, ¿cuál es la finalidad que yo persigo con cada una de ellas? Entonces, mientras el Bitcoin lo que quería hacer era la moneda para el mundo virtual, el Ether, por ejemplo, lo que quería era consagrar los contratos inteligentes. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que Monero lo que intenta es establecer una moneda para un ecosistema en el cual hay un territorio y se venden esas plataformas, o vamos a ver, bueno, distintas monedas que van vinculadas con cada una de las finalidades. Ahora, esas criptomonedas, y aquí empiezan un poco los problemas, hay que guardarlas. Y así como nosotros guardamos en nuestra billetera de cuero o en nuestra billetera de plástico los billetes, ¿sí?, efectivos, o lo portamos en nuestra tarjeta todavía de débito o crédito, o lo llevamos en nuestra billetera en el teléfono, bueno, quiere decir entonces que lo que antes era físico empieza a mudarse a este aparato fundamental que llevamos con nosotros las 24 horas del día. Y esas billeteras virtuales, en principio, pueden ser propias, pueden ser de distinta calidad, pueden ser lo que llaman billeteras frías, es decir, aquellas en las cuales yo guardo mi cripto, pero la guardo en un pen, entonces ese pendrive es donde va a estar guardado, no la cripto, sino en realidad los códigos con los cuales yo puedo disponer después de esa criptomoneda. Pero también, como decía recién Karina, se lo puedo delegar a un tercero, es decir, le puedo decir que me guarde ese dinero a una exchange, y esa exchange va a ser la que va a tener o guardar esas cripto que yo he generado. Con lo cual, lo que empezamos a ver es que, si bien Bitcoin lo que perseguía como objetivo era terminar con la centralización que generaban las entidades financieras en el mundo real, la gente, ¿por qué? Por desconocimiento, por facilidad, empieza a elegir y a optar por dejar sus cripto en manos de un tercero, que es la misma centralización que vemos en el mundo real. En vez de tener un banco, aparecen ahora estas exchanges a las cuales nosotros le depositamos nuestros fondos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias están dadas porque hay algo que planteaba recién y muy bien Karina. En los hechos nosotros, cuando vamos a depositar al banco, por el solo hecho, en principio, de abrir las cuentas, siempre íbamos al banco físico que estaba cerca de nuestra casa, de nuestro trabajo. Por lo tanto, el vínculo entre la entidad financiera y los de mi generación, al menos, era un vínculo, a pesar de la deshumanización, era un vínculo físico. Ahora, a partir de los últimos 15 años, lo que ha proliferado son la aparición de estos bancos, pero estos bancos virtuales bajo el título omnicomprensivo, porque abarca otras facetas, de las fintech. Entonces yo ahora sí puedo tener mi vínculo con un banco del mundo tradicional, pero ya sin estructura física. Pero cuando hablamos de las exchanges, hablamos ya de un paso más adelante, porque esas exchanges lo que están diciendo es: yo ya no les guardo dinero fiat, dinero de los estados, sino que les guardo dinero cripto. Y ahora, el problema es que desde nuestro teléfono podemos abrir billeteras a través de estas exchanges sin saber nosotros siquiera en qué lugar está creada esa sociedad con la cual nosotros estamos contratando. Por eso, cuando Karina bien planteaba recién, bueno, ¿dónde notificamos en caso de un conflicto? El primer problema que vamos a tener es, primero, ¿cuál es el derecho aplicable? ¿Le puedo aplicar la ley de defensa del consumidor? Y en principio uno diría sí. ¿Por qué? Porque por las normas de derecho internacional privado que nosotros tenemos en nuestro Código Civil y Comercial, expresamente establece que cuando hay un consumidor en el marco de la relación se aplican las normas tuitivas del domicilio del consumidor, que sería aquí la República Argentina. Ahora, ¿eso nos asegura que después esa sentencia, supongamos que la obtenemos, ya sea en una oficina de defensa del consumidor que nos da la razón y nos da un daño directo, o a través de una sentencia judicial que dice, sí, usted tiene razón, esa sentencia después va a ser ejecutable en el país en el cual está ubicada esa cripto, esa exchange? Porque la exchange puede haber elegido un país que diga, no, señores, en nuestro caso siempre se aplica el derecho de este país, y por consiguiente, lo que vamos a tener es una revitalización del derecho internacional privado de manera necesaria, ¿sí?, a los efectos de intentar buscar algunas soluciones. Ahora, la pregunta es, ¿tiene sentido esto cuando lo que yo tengo son céntimos de un Bitcoin
que he depositado en una exchange de la cual poco sabía y que está ubicada, por ejemplo, en Surinam? Y la verdad es que no vamos a encontrar una herramienta, y por más que vayamos a golpear las puertas de las oficinas de defensa del consumidor, va a ser imposible que obtengamos una resolución, y a su vez vamos a tener un gran problema, y aquí sí tenemos que empezar a trabajar, y mucho, a nivel global, cambiando las formas de notificación ya arcaicas para este sistema de las demandas. Yo no puedo ir a pedirle al Ministerio de Relaciones Exteriores que para hacerle una notificación a una exchange que alguien ha creado en Indonesia tenga que pasar y sellar cada una de las copias para después enviarlas y que alguien las diligencie, cuando en verdad estamos hablando de dos mundos que son totalmente distintos y que tienen su propia lógica. Empezamos y necesitamos establecer acuerdos globales de notificación, de resolución de conflictos, y en algún momento hasta empezar a pensar en la creación de organismos judiciales o administrativos virtuales que puedan resolver, por ejemplo dentro del metaverso, como vamos a ver a continuación. Por eso hay una primera gran clasificación. Una son las criptomonedas. Las criptomonedas son aquellas que en realidad tienen una blockchain propia. Es decir, trabajan sobre una blockchain que es de ellos y de ahí sale emitida esa moneda, y por lo general se crea o se aparece al mundo real a partir de la minería, algo de lo que hemos hablado y mucho en el curso de la diplomatura del consumidor 4.0. Pero los tokens, en realidad, son aquellos que permiten emitir lo que sería un símil de una cripto, pero en verdad no se emite sobre una blockchain propia, sino que se lo hace sobre una blockchain de tercero. Por ejemplo, yo hoy puedo crear mi propio token sobre la plataforma o la blockchain de Ethereum, y en base a la misma empezar con esos tokens a realizar representaciones, que ya las puedo usar como moneda o las puedo usar como representación de otros bienes. ¿Esto qué empieza a demostrarnos? Que la cuestión no es tan sencilla, sino que al contrario, empieza a complejizarse, y esos tokens pueden ser utilizados para distintas funciones. Puede utilizarse, por ejemplo, como era antes, cuando yo doy las clases de sociedades, bueno, empieza a recobrar otra vez un poco de interés la idea de cuando en la sociedad anónima se hace por oferta pública, pero oferta pública en el sentido de constitución pública, se llamaba a varios para que varios aportaran, y en base a eso entonces, con lo que generaban, con esos ingresos se constituía una sociedad. Bueno, eso que estaba regulado en la ley de sociedades comerciales queda ridículo al lado de lo que se llaman como las ACO, o ofertas iniciales de moneda, que en realidad es lo mismo, que es una captura de fondos, pero para colmo sin ningún tipo de responsabilidad por parte de aquel que hace el llamado para cumplir con un proyecto determinado. Yo confío en ese proyecto y entonces yo le entrego ese dinero. Vean ustedes que esto es tan revolucionario que ha dejado hasta vieja la regulación que nosotros trajimos en la ley del emprendedor, que nos trajo como novedad la figura del crowdfunding. Y la figura del crowdfunding parece tonta al lado de estas ACO, que es esta idea de las ofertas iniciales de monedas. Hasta acá más o menos vamos, no los voy, ¿sí? No los perdí demasiado, venimos. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, bien, gracias, Fede. Facundo, gracias. Entonces, como yo les decía, lo que tenemos es, en primer lugar, empezamos a categorizar. La criptomoneda por excelencia es Bitcoin. Todo lo que no sea Bitcoin se lo conoce como altcoin, porque son las monedas alternativas, las altcoins. Todo lo que no es Bitcoin es altcoin. Ahora, dentro de las altcoins tenemos las que son altcoin propiamente dicho y las stablecoins, que eran un poco lo que hablábamos antes. Esas monedas que son estables, ¿por qué? Porque se atan al valor de otro bien, en este caso, monedas de los estados, que tienen suficiente respaldo, y entonces se entiende que esas son monedas estables, y por lo tanto no van a tener la volatilidad que tiene el Bitcoin. Por eso, si yo compré Bitcoin y voy a hacer una operación inmobiliaria, lo que me hace hoy la inmobiliaria es, bueno, una vez que vos me entregaste los Bitcoin, los transformamos, los convertimos, los cambiamos por USDT o por otra de las monedas estables, y en consecuencia la operación se va a hacer en esa criptomoneda. Lo que no quiere decir que después el vendedor, una vez que cobró esa moneda estable, no diga, no, yo me juego porque estoy seguro que el Ether va a subir, entonces va y lo convierte en esa otra criptomoneda. La ventaja que tiene con el stablecoin es que sabe que tiene una representación digital de lo que sería una moneda respaldada por dólares, y en consecuencia eso le aseguraría un valor estable a la misma. En esa figura entonces aparece lo que decíamos recién de las exchanges. ¿Dónde voy a hacer yo por lo general si soy un neófito en la materia? Bueno, por lo general voy a comprar mis primeras criptos a través de estas plataformas exchange. Y lo que voy a hacer por lo general es, estas exchanges van a tener, obviamente, o van a manejarse con tarjeta de crédito, o van a manejarse con cuenta bancaria si es que está radicada acá en el país.
Entonces yo desde mi sistema tradicional, mi cuenta bancaria en el mundo físico, en el mundo real, en el mundo del siglo XX, le voy a transferir ese dinero, pesos, a la cuenta que tiene la exchange en la Argentina, y ella a cambio me va a dar esas cripto. Eso sí, la exchange es la que vende las cripto, pero las exchange también lo que tienen es el servicio de P2P, es decir, la idea de que una persona que tiene cripto la pueda ofertar en su plataforma y la compre otro usuario haciendo la operación entre ellos. Es decir, que ya tenemos dos vertientes de negocios dentro de la propia exchange. Ahora, lo que empiezan a aparecer es estas publicidades de fondos de inversión que te dicen, bueno, invertí con nosotros y nosotros vamos a invertir. ¿En qué? Mientras que los fondos de inversión tradicionales se focalizaban en los títulos auditados por la Comisión Nacional de Valores o por los mercados de valores de otros países, que era invertir en acciones, bueno, ahora, o plazos fijos o un mix, la idea ahora es de algunos fondos especializados invertir en estas cripto. Y por lo tanto, al invertir en estas cripto, prometer determinadas ganancias que van atadas a las oscilaciones que venimos viendo que estas criptomonedas tienen. Ahora, cuando las entidades de este tipo, las exchange, quieren llegar al público, lo que empiezan a hacer es a utilizar figuras públicas. Y entonces acá empezamos a ver claramente el choque entre estos dos mundos. Aquí estamos en el mundo virtual. Binance es una de las empresas más importantes. Vean ustedes que últimamente está auspiciando cuanto evento deportivo existe, que antes lo auspiciaba por lo general ¿quién? BNP Paribas, que era un banco tradicional. Ahora, ¿quiénes son los que lo financian? Estos bancos virtuales exchange. Y eso es una muestra clara de cómo el poder está transmutando del mundo físico a este mundo virtual. Entonces, ¿aquí qué hacen? Buscan a una figura como Andrés Iniesta, que para los españoles, sobre todo para los culés, los españoles, es una figura de absoluto renombre, y entonces él que dice, bueno, estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas. Bueno, ¿qué hace ante esto el Estado español? Y bueno, la Comisión Nacional de Valores le dice, y le tuitea abajo y le responde, esperá, Iniesta, te queremos avisar que los criptoactivos, al ser productos no regulados, tienen algunos riesgos relevantes. Por eso tenés que leer el comunicado que emitimos el 9 de febrero de 2021 e informarte a fondo antes de invertir en ellos o de recomendar a otros que lo hagan. Pregunta, ¿pueden entonces hoy las figuras públicas, los influencers, recomendar este tipo de inversiones cuando ellos, para colmo, no tienen por lo general noción de lo que están utilizando? ¿Hay responsabilidad de las figuras públicas? Yo lo escribí hace muchos años y soy un convencido de que las figuras públicas deben previamente auditar qué es lo que van a recomendar al público. Y nosotros ya lo teníamos en el viejo Código de Comercio, cuando uno recomendaba carta de recomendación, ahí había responsabilidad de aquel que encomendaba a un tercero que confiara en otro. Bueno, en este caso estamos ante un cuadro similar, donde personas que no tienen la capacidad, que no han estudiado, o que no hacen la advertencia, recomiendan. Ahora, ¿qué hace el Estado? Inmediatamente hace un paneo buscando a ver qué es lo que se está difundiendo, y en este caso no lo está prohibiendo, sino que lo que dice es, bueno, yo lo que voy a hacer es llamados de advertencia para que la ciudadanía entienda que acá hay riesgo, y que invertir en cripto no es para cualquiera, o por lo menos es para que la persona que lo haga sepa que puede ganar como también puede perder. Esto no es un plazo fijo, esto no es una certeza, y por eso no se puede prometer o asegurar que alguien va a cobrar algo seguramente. Pero entonces, como no bastaba con eso, en enero de este año, el Reino de España dictó en el boletín oficial una regulación por la cual expresamente establece los lineamientos a cumplir para realizar la publicidad de criptoactivos que sean presentados como objeto de inversión. Es decir, que ya este mundo que estaba desregulado y que permitió las grandes ganancias, empieza a ser mirado con cuidado. ¿Por qué? Por esos estados que empezaban a ser, como lo dijimos aquí muchísimas veces, superados por estos nuevos grupos de poder, y por lo tanto los estados dicen, no paremos. Hasta acá llegamos, empezamos nosotros a establecer regulaciones. Y estas regulaciones son fundamentales. ¿Por qué? Porque el presidente de la Comisión Nacional de Valores Española lo que dice es, esperen, hay influencers financieros ahora, que además de las ventajas que aportan, introducen riesgos. Por ejemplo, dan consejos de inversión disparatados, hechos por usuarios no profesionales, que este es otro de los grandes problemas de los influencers, que lo hemos hablado en algún momento. Influencer hoy puede ser cualquiera, diciendo cualquier disparate. Entonces, si estos disparates, para colmo, juegan sobre la inversión de los consumidores, bueno, aquí debe la Ley de Defensa del Consumidor aplicarse. ¿Por qué? Porque estos agentes
son ya directamente jugadores dentro del sistema, no son simplemente estrellas que recomiendan, son parte de la cadena de producción y por lo tanto alcanzados por el artículo 40 y por lo tanto alcanzados por los deberes de información. Tal es así entonces que España intentó en un primer momento, en diciembre del 2020, implementar una autorregulación por parte de las agencias y las de publicidad, y las mismas establecieron pautas a la hora de que los influencers hicieran publicidad. Por ejemplo, que tenían que advertir cuando la publicidad que estaban haciendo era financiada por un tercero con un cartel determinado, para que el neófito no crea porque sí en su gurú, sino que por el contrario entienda que atrás de eso lo que hay es un interés económico que lo mueve a su gurú a hacerle esa recomendación. Pero ¿cuál era el problema? Se encontraron al poco tiempo que solamente un 10% de los influencers cumple con los códigos de publicidad. Y el problema del nuevo sistema es que yo antes podía controlar a 5 canales de televisión y a 100 radios. El problema es que hoy yo no puedo controlar a 1 millón de influencers, millones de influencers que van transitando por las redes. Entonces los estados, a pesar de que lo hacen con la fuerza de un palillo frente a estas estructuras, se han dado cuenta de que tienen que empezar a establecer legislación. No sirve la autorregulación, no se cumple la autorregulación, es una declamación de deseos y es siempre el primer paso que dan los sectores privados para tratar de evitar que llegue la regulación estatal, pero la verdad es que no se cumple. Y entonces en febrero de este año, justamente España anunciaba que los bloggers van a ser justamente los que queden regulados dentro de la nueva normativa que se va a sancionar próximamente, respecto de publicidad engañosa, infracciones de la protección al menor o delitos de odio, porque no se puede decir cualquier cosa. Estamos confundiendo lo que es libertad de expresión con lo que es precisamente intimidad o daños a los terceros. Entonces, este tipo de publicidades, ¿estás listo para convertirte en un criptomillonario? Más allá de que después pero te vamos a dar recomendaciones, etcétera. Todo esto, en los hechos, son publicidades que empiezan a generar la idea de que asocian cripto con ganancias siderales. Y esto no es así. Por eso el deber de informar en estos casos es fundamental. Ahora, si yo invierto en cripto, la pregunta mía es, ¿yo puedo invocar, como decía Karina recién, la protección de la ley de defensa del consumidor? Y para esto, yo creo que aquí sí se puede hacer jugar lo que es el mundo físico con el mundo virtual. En el mundo físico, en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ya hace unos años, en el caso Canderros, año 2017, contra francesa administradora de inversiones, era en el caso de 2 mujeres que habían depositado sus fondos en un fondo de inversión. Es decir, ya no era un usuario que toma un crédito, ya no es un usuario que tiene una caja de ahorro, una cuenta corriente, sino que habían puesto su plata a generar plata. Entonces, lo que se discutía es si estas 2 personas que habían invertido en esos fondos, que eran de riesgo, ante la entidad financiera podían ser consideradas consumidores. Una había aportado $32.000, la otra en ese fondo común de inversión había aportado $40.000, ellas habían pedido una inversión conservadora y por lo tanto reclamaban justamente las malas operaciones que había hecho ese fondo, por el cual habían perdido casi toda su aporte, porque habían canjeado los bonos por otros de crédito fiscal. En verdad habían asumido más riesgos de que ellas habían autorizado, pero la pregunta estaba entonces si se aplicaba la ley de defensa del consumidor. ¿Y qué dijo De Lázari? De Lázari estableció que se aplicaban las normas de defensa del consumidor, porque hay que diferenciar aquel que es el inversor minorista de aquellos que son inversores institucionales. Entonces, si yo invertí mi dinero en cripto, ¿sí? No me pueden decir que yo soy un especialista o que asumí una inversión de riesgo. No, es la misma situación de aquel que invirtió en un fondo común de inversión. Seguramente estas 2 mujeres entendían poco y nada, pero estaban atraídas por la mayor rentabilidad que le daba que ponerlo en un plazo fijo. Entonces aquí la idea es la misma. Aquel que es un pequeño inversor, automáticamente, entendemos nosotros, se le aplican este mismo precedente, aún cuando su vinculación sea con una exchange.
Y en primer lugar, porque el artículo 42 de la Constitución, porque en este caso las normativas que establecían respecto a la forma de inversión y esta idea de que hay que detener los abusos contra los pequeños inversores que establece la ley 26831, bueno, en realidad creemos nosotros que podría ser de aplicación para también aquellos que invierten en este mercado todavía no regulado de los exchange o criptoactivos. Ahora, la pregunta es, ¿y si alguien me dice y me explica, mirá, yo en realidad te voy a invertir en esto en criptomonedas, pero no te puedo asegurar rentabilidad, es decir, que me da información efectiva, y después se pierde el dinero? Yo puedo demandar o pedir que se sancione penalmente, y bueno, nuestros tribunales argentinos ya tienen precedentes. Y en este caso hubo de resolverse, la Cámara del Crimen determinó que un joven que hacía trading de criptomonedas, es decir, compraba y vendía tratando de obtener la ganancia, compraba cuando subía con ese dinero, perdón, vendía cuando subía, compraba cuando iba a la baja, y con eso generaba la ganancia que repartía con sus inversores, ¿sí? Uno de ellos, cuando pierde, porque el chico hace una mala inversión, lo acusa por fraude ante la justicia penal. Y en este caso, la Cámara Nacional Correccional, el 2 de junio del año pasado, dijo expresamente que había que homologar el sobreseimiento porque no había ardid o engaño. No le dijo que le diera el dinero porque le aseguraba una rentabilidad determinada, sino que simplemente le dijo que tenía riesgo, que era una inversión de riesgo, y como inversión de riesgo le podía ir bien o le podía ir mal. Y en este caso, esta persona había hecho las operaciones con criptomonedas, con lo cual demuestra que no es que lo engañó para quedarse con ese dinero, sino que lo que hizo fue cumplir con el contrato. Tomó esa cripto, ese dinero, intentó una operación que le salió mal, o varias operaciones que le salieron mal, y por lo tanto, entonces, no hay responsabilidad del mismo, ¿sí? Cuando esto es informado a un tercero. Ahora, distinto es cuando esto se hace a gran escala, como es, por ejemplo, el caso en Estados Unidos de este joven de 24 años que creó realmente un monstruo, ¿sí? En el cual operaba con una estructura de estas parecidas, donde voy cubriendo las pérdidas con los nuevos que ingresan, pensando que esto es una ganancia y que tiene un símil con las estructuras piramidales, y por lo tanto, este joven sí terminó con una condena de 7 años y medio. Pero vuelvo, el elemento fundamental de todo lo que venimos viendo es blockchain, porque yo en blockchain lo que hago es dejar registrada información. Y entonces, así como cada criptomoneda no es más que información, porque no existe como tal, lo único que dice es que este dato que está guardado ahí equivale o es un Bitcoin, un Ether, un Monero, etc. Cada una de esas registraciones queda establecida en la blockchain. Ahora, si yo entonces lo que puedo hacer es registrarlo de manera tal que haya un solo dueño de eso que está registrado, de ahí es donde nosotros logramos que haya una criptomoneda. Hay un solo titular de cada uno de esos registros. Bueno, lo que empezaron a pensar algunos autores en su momento fue utilizar esos bitcoins, que se llamaban bitcoin coloreados, para en vez de hacerlo representar un valor en dinero, que ese bitcoin representara otra cosa. Por ejemplo, que se pudiese cargar una imagen, que se pudiera cargar otra información, que se pudieran cargar otros datos. Y es así entonces que, como todo lo que hay en la blockchain es información, llegamos en estos últimos años a la aparición de algo que es lo que va a revolucionar el mundo de aquí hacia adelante, y que son los tokens no fungibles.Nosotros dijimos que hay cripto y que hay token. El token dijimos que se emite sobre una plataforma de blockchain, pero no es la cripto de la blockchain, sino que son títulos son representaciones digitales de valor. Y en este caso, lo que vamos a hacer es crear tokens, los cuales van a ser como una suerte de certificado que va a quedar registrado en la blockchain y que va a decir que algo es de alguien. Ese algo puede ser cualquier cosa. Y entonces lo que tenemos como definición es que el NFT, token no fungible, es un activo digital que lo que representa son, por ejemplo, objetos del mundo real. O no, pueden ser también del mundo virtual. Por ejemplo, yo puedo tomar un cuadro, sacarle una foto, y esa imagen, es decir, subirla a la blockchain y asignarle un código único. Entonces, el único que tiene el original de esa foto original, esa primera representación digital de ese cuadro, es aquel que tenga ese código. Y entonces, así como con esa clave privada yo transmito un Bitcoin de una persona a otra, lo que puedo transmitir es un NFT, vendría a ser un token no fungible, a otra persona. Entonces, de esa manera se genera un nuevo comercio. Cualquier cosa que yo haga en el mundo virtual,
aun cuando sea una representación del mundo físico, ¿sí?, puede ser objeto de comercio. Y si es objeto de comercio, lo que estamos haciendo es una amplificación del mercado duplicado en este mundo virtual. Todo lo que nosotros imaginemos podemos empezar a venderlo en ese mundo virtual. Y ese NFT, en este primer momento, vamos a ver que está vinculado fundamentalmente hoy al arte. Y la idea es que lo que hace este token es que cada creación o cada elemento sea único. ¿Bien? Esto que ven ustedes, por ejemplo, es una obra digital, que es una obra que hizo su autor con la recopilación de ¿qué? De todas las obras que hizo físicas en los últimos 13 años. Es decir, los cuadros, las fotografías, etcétera, que hizo en los últimos 13 años, las juntó todas en esta imagen. Esta imagen la encriptó, vendría a ser como un token. Y entonces, a partir de este momento, él tiene la clave privada, con lo cual el único que es dueño del original, no quiere decir que no haya copias. De hecho, yo acá tengo una copia. La diferencia es que, como cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros en su casa puede tener un Monet, pero el Monet que tenemos en casa es una copia del original, por más que esté hecha igual en tela, etcétera, o que sea una de las mejores impresiones, no sigue siendo más que una copia. ¿Y cuánto vale eso? Y capaz que los 10.000 pesos que pagué. Ahora, ¿cuánto vale el original? Millones de dólares. Es decir, que la misma imagen que los dos tenemos en dos lugares distintos y que los dos disfrutamos, tanto el que tiene el original como yo que tengo la copia, en los hechos, en verdad, tienen un valor de mercado totalmente distinto. Esa lógica, que es la lógica del arte, es la misma que va al mundo virtual. Entonces, aquel que tenga el NFT, es decir, aquel que tenga la emisión de ese token que se registra en la blockchain igual que una cripto, en verdad es el dueño del original. Y puede hacer tantas copias y vender las copias, pero siempre él va a tener el original, y él cuando lo quiera vender, lo va a vender por supongamos, 10 millones de dólares. Vamos a ver que esto en realidad tuvo otro precio. Entonces, esta obra, por ejemplo, fue una de las subastas más exitosas. ¿A cuánto se ha vendido? Yo no lo veo ahí, pero no me acuerdo si eran 93 millones, puede ser, o algo por el estilo. Creo que eran 69 millones. 69. 69 millones de dólares es lo que sacó este NFT. Aquel que lo compró tiene la obra original de este artista. Esta es la obra original. Y seguramente en el futuro, supongamos que este artista fallece, sabemos que en este mundo alocado, los valores se multiplican cuando esa persona deja de producir. Entonces, por lo tanto, tal vez mañana esto valga 150 millones de dólares. Entonces, la inversión en ese NFT, en los hechos, empieza a generar un escenario en el cual hay titulares, propietarios, ¿bien? Y empieza a jugar, y tenemos que volver a estudiar el derecho de autor tradicional. ¿Cuál es el derecho de aquel que tiene los derechos comerciales sobre la obra y cuáles son los derechos que conserva el titular? Pero ¿qué es lo interesante que tiene esto? Que ahora, por ejemplo, el autor de la obra puede venderla, pero puede, a través de un smart contract sobre la plataforma de Ethereum, asegurarse de que cada vez que se venda una copia, de esa copia él, por ejemplo, puede cobrar el 20%. Entonces, el derecho de autor, que hasta ahora era mínimo para los creativos, el que creaba, por lo general, una vez que lo entregaba, cobraba lo que le podían pagar o lo que le pagaban en ese momento y no veía un peso más, por más que lo que él había vendido a $100 después terminaba valiendo 10 millones. Bueno, la idea ahora es que le empieza a generar, a partir de todos estos sistemas, y acá están las luces de las que hablaba Karina, empieza a generarle un escenario mucho más interesante para, por ejemplo, los autores de obras. Entonces, el NFT lo que le va a permitir al comprador es que él tenga el artículo original, y tiene no solamente la autenticación incorporada, sino que es la prueba de propiedad. Y el único que puede disponer de esa obra, al igual que el único que puede disponer de su Bitcoin, es el que tiene la clave privada. Entonces, miren qué interesante. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a ver el impacto. ¿Qué es lo que puede, dijimos, qué es lo que puede ser, qué es lo que es un token no fungible? Bueno, justamente, las criptomonedas son fungibles. ¿Por qué? Porque si yo le digo a Karina, te voy a pagar un Bitcoin, a Karina no le importa cómo obtuve ese Bitcoin, de quién era, cuál era la historia. Lo único que le interesa es que en su billetera virtual aparezca un Bitcoin. Punto. Se terminó. No es que quiera un Bitcoin de determinadas características. En cambio, el token no fungible es aquel que, en vez de tener la información que dice esto es un Bitcoin, lo que dice es esto es un cuadro.
Y ese cuadro, entonces, ahí sí no es fungible, porque no es lo mismo que me dé el cuadro que vimos recién que un cuadro que garabatea a mi hija. Entonces, en ese escenario, la diferencia es que mientras un Bitcoin y otro Bitcoin valen lo mismo, en este caso vimos hoy $40.000, el cuadro y el otro cuadro no valen lo mismo. Y acá es lo que aparece entonces la idea del token no fungible. ¿Y por qué yo vuelvo con esto? Porque el token es irrepetible y es limitado. Esa es la característica del NFT. Entonces, si bien parecerían ser lo mismo, ¿sí? No puede haber dos NFT que sean iguales. ¿Para qué se puede utilizar? Para lo que queramos. Podemos hacer arte, como vimos hasta ahora, pero podemos hacer un GIF, y con eso convertirlo en un NFT, un video, por ejemplo. La NBA lo que hace ahora es jugadas del día que quedaron grabadas en la televisión, toma una y la convierte en NFT. Y entonces dice, vendo NFTs originales a $20. Yo me compro esa jugada, pero esa jugada la puede ver Diego en su televisor o lo puede ver a través de YouTube. Sí, perfecto, pero el original de la figura, del video, emitida por la NBA, solamente lo tengo yo. Entonces, si mañana alguien, supónganse que yo me compré el NFT de el doble que hace Manu Ginóbili cuando le ganamos la final del Mundial de Básquet. Es una pavada, la podemos ver todos nosotros, sí, pero si alguien quiere tener el NFT emitido por la NBA, el único que lo va a tener soy yo. Y entonces lo puedo vender por el valor que quiera. De hecho, por ejemplo, Jack Dorsey, que es el creador de Twitter, lo que hizo fue convirtió su primer tweet, lo convirtió en un NFT y lo vendió por $2,9 millones. ¿Por qué? Porque el que lo compró es como un coleccionista. Compró el primer tweet. Todos nosotros podemos ver, de hecho lo estamos viendo ahí al costado, sin embargo hay uno solo que tiene el original. Hasta acá vamos, la cabeza empieza a explotarnos, porque la estructura mental nuestra se tiene que ayornar a un nuevo concepto. Y entonces vamos llegando al final, porque además sé que a las 8:30 tenemos que irnos, que es la idea del metaverso. ¿Y qué es el metaverso? En realidad, el metaverso no es más que la palabra meta, que es más allá, ¿sí? En realidad, en hebreo sería muerto, por eso alguien decía, bueno, Facebook murió. No, el meta es más allá, y en realidad, verso es la idea de un universo que está más allá, que es un poco lo que estamos planteando desde el inicio, la idea de dos mundos paralelos, pero ahora este mundo virtual es el mundo en el cual lo que están pensando las grandes mentes y que ha explayado Zuckerberg, lo que se está buscando es que todos nos mudemos al mundo virtual. ¿Qué es mudarnos al mundo virtual? Vivir en una tecnología inmersiva donde todos nosotros estemos viviendo con realidad aumentada y realidad virtual desde la mañana hasta la noche. Y entonces nosotros vamos a poder cumplir por poco dinero esa vida que el mundo físico hoy no nos da. Entonces vamos a poder tener bienes suntuosos virtuales, reuniones virtuales, vamos a ir a recitales de manera virtual. De hecho, ya hoy tenemos recitales que se han hecho de manera virtual. Ariana Grande, por ejemplo, hizo uno. Uno de los raperos, ahora no recuerdo el nombre, que tuvo la convocatoria más grande, tanto que superó las expectativas de Fortnite. En los hechos, la idea del gaming, que para las generaciones más grandes es incomprensible, bueno, es el ámbito en el cual van a vivir las generaciones de aquí en adelante, donde se van a hacer las reuniones. Y vamos a estar, en vez de en esta clase, con esas 4 imágenes que nos aparecen al costado de algunos de nosotros, lo que vamos a estar es en ese mundo virtual donde ustedes van a ver mi avatar, que puede ser mi representación igual a como soy yo, y que va a reconocer por inteligencia artificial mis gestos y va a replicarlos, y cada uno de ustedes va a elegir su avatar, que pueden ser ustedes o puede ser una imagen ficcional, y todos vamos a estar en un aula y vamos a estar interactuando como si todos estuviéramos ahí con nuestras gafas de realidad virtual, y en ese ámbito, estamos pensando 5 o 10 años, tampoco tan lejos, vamos a estar ahí conviviendo en esa aula y teniendo interrelaciones entre nosotros como si estuviéramos todos en un mismo espacio. Ahora, ¿qué es esto del metaverso? ¿Qué es esta idea? Bueno, ustedes ahí un poco ven la imagen. Vamos a vivir con esas gafas, porque eso es lo que nos va a permitir desde la mañana hasta la noche vivir en ese mundo virtual. Y en ese mundo virtual, entonces, nosotros vamos a encontrar un paralelo para los que tienen más años, a comienzos de este siglo, de lo que quiso ser Second Life. Second Life no era más que la posibilidad de que nosotros tuviéramos una vida en la red, una vida virtual. Había una ciudad en la cual nosotros creábamos un avatar, en ese caso no era igual a nosotros,
y por lo tanto vivíamos en el mismo. ¿Cuál era el problema de esto? Y que la verdad es que no tenía una experiencia inmersiva. Yo me paraba frente a mi pantalla y veía cómo mi avatar interactuaba con otros y me permitía, por ejemplo, entablar conversaciones cuando no estaban las redes sociales como Instagram, etcétera, con otra persona, y entonces acordar para salir, por ejemplo, conocer a otras personas, y en definitiva, el negocio no terminó, la gente se terminó aburriendo, fue una cosa explosiva, pero después no tenía mayor atractivo. Para colmo, ya el 85% de las cuentas 4 años después de su creación habían sido abandonadas a su suerte. Pero lo que marca el cambio, el anuncio que hizo el año, a comienzos de este año, Mark Zuckerberg. ¿Por qué? Porque Zuckerberg ahora sí lo que nos dice, señores, lo que estamos trabajando es esta idea de inmersión. Todos nosotros en un mundo virtual. En este mundo virtual, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es vivir dentro del mismo, y entonces empieza a aparecer la posibilidad de comprar bienes virtuales. Como yo, por ejemplo, vamos a ver ahora, me puedo construir mi casa en el mundo virtual, o puedo comprarme un piso frente a la Gran Manzana en Nueva York, y puedo tener el piso 60 y desde ahí ver todo el mundo virtual. Bueno, yo puedo comprar, y esa propiedad que compro la puedo convertir en un NFT. Entonces, por lo tanto, el único dueño de ese departamento, en ese mundo virtual, voy a ser yo. Y entonces voy a tener que amueblar ese mundo virtual. Y para amueblar ese mundo virtual voy a tener que comprar bienes que van a ser NFTs, para demostrar que soy el único dueño de esa mesa que compré, de ese televisor que compré, de esas sillas que compré, que son todas virtuales. Pero como soy el dueño, cuando Karina compre otro departamento al lado del mío y diga, qué linda esa silla, como yo quiero comprar una nueva, le voy a decir, te la vendo. ¿Y qué le voy a vender? Le voy a vender el NFT. Y entonces Karina se va a llevar la silla de mi casa virtual y se la va a llevar a su casa virtual. Entonces, lo que empezamos a ver es una generación de negocios y de transferencia de riqueza del mundo físico a ese mundo virtual proyectado para los próximos años. Y aquí también hay un cambio fundamental en la idea del gaming. ¿Por qué? Porque hoy todos los que jugamos o juegan juegos, desde el momento en que compran algo, compran una espada, compran un elemento para mejorar el auto, etcétera, y gastan plata dentro del juego, las propias reglas de estos juegos dicen que esos bienes están dados esos bienes virtuales, digitales, en realidad, están entregados en comodato, porque el dueño de todos esos juegos no es más que la plataforma. Bueno, la idea entonces ahora es empezar a cambiar. La idea es que las cosas que voy comprando adentro del juego no sean más de la plataforma, sino que sean NFTs míos, es decir, elementos, tokens no fungibles. Y entonces, si yo consigo la espada más valiosa dentro del juego, en algún momento pueda, a través de plataformas como D-Market, venderla y decir, señores, tengo la espada con la cual podés destruir a cualquiera de los otros jugadores. ¿Cuánto vale? Y vale $10 millones. Y si alguien la quiere pagar a los $10 millones, me lo pagará con cripto, y por lo tanto yo voy a transferir la espada, voy a transferir el NFT y voy a recibir a cambio criptomoneda. Esas son las negociaciones que vamos a empezar a vivir dentro de 4 o 5 años. Y empiezan a aparecer juegos nuevos como esto CryptoCar, que nos paga por correr. Entonces, invertimos en un auto, corremos 5 carreras por día, y esas carreras que antes eran lúdicas, hoy son lúdicas, pero además son negocio. Y entonces, si empiezo a clasificar en los 3 primeros puestos, empiezo a ganar criptomoneda de ese juego, que es un token que emite esa plataforma. Y en consecuencia, si todos empezamos a jugar ese juego, los tokens van a subir. ¿Por qué? Porque van a ser más demandados. Entonces voy a ganar 2 veces. Voy a ganar por ganar las carreras, voy a vender por mejorar mi rodado, y voy a ganar a su vez porque empiezo a tener cada vez más ingresos. Pero como muestra de esto es que las empresas tradicionales se están mudando al mundo virtual. Entonces, ¿qué es lo que hace Nike? Nike ya dice que en el metaverso va a empezar a comprar ropa, va a vender ropa NFT. Y entonces, como mi avatar va a tener que tener la última zapatilla, como la publicidad nos exige que la tengamos en el mundo real, lo vamos a tener que tener en el mundo virtual. Y entonces voy a poder comprar esas zapatillas que son virtuales. Y entonces voy a entrar a una tienda virtual en el metaverso virtual para comprar una zapatilla virtual con la cual vestir a mi avatar y demostrarle a los otros avatars que yo soy el que tiene más capacidad adquisitiva dentro de los avatars que están dentro de este mundo virtual. Y si yo voy a crear ciudades,
Entonces lo que estamos empezando a ver ahora es precisamente la compra de terrenos, y este es otro de los negocios, la compra de terrenos en el metaverso. Yo creo una ciudad virtual, en esa ciudad virtual es un campo y empiezo a lotearlo, como empezaron las ciudades en cualquier lugar del globo. Me quedan 4 minutos. Y entonces, si todos arrancamos así y fueron comprando y loteando, la idea es que yo puedo empezar a comprar, porque la plataforma va a lotear ese territorio, y esto es lo que está planteando Meta, por ejemplo, de Zuckerberg. La idea es que todos empecemos a comprar terrenos. Y, por ejemplo, me puedo comprar un terreno al lado de la muralla china. Y uno me dice, bueno, ¿para qué lo vas a comprar? ¿Por qué? Porque si ahí se establece una ciudad, mañana viene Samsung y me dice, che, justo tu terreno quedó en el centro comercial. Y entonces te alquilo para poner ahí publicidad. Entonces yo voy a cobrar ingresos como si tuviera un inmueble que estoy alquilando en el mundo físico, en el mundo virtual. Por eso, algunas plataformas de tierra o de metaverso virtual, como Decentraland, por ejemplo, ya han vendido terrenos digitales en la suma de $913.000, que se compra a su vez con el token de esa plataforma, con lo cual la cripto de esa plataforma empieza a escalar. Cuanta más gente empiece a demandar, como en cualquier lugar, en el mundo físico será un barrio privado, cada vez empiezan a comprar más terrenos, cuando quedan menos suben. Si en el mundo virtual todo el mundo empieza a comprar, automáticamente el valor de la cripto va a subir, además del valor de los terrenos. Y entonces, justamente lo que vemos es un nuevo escenario. De hecho, había aparecido una polémica porque quien había planteado una idea de este tipo a mediados de febrero era Generación Zoe. Que Generación Zoe en sus inicios lo que planteaba no era algo descabellado. Lo que decía es, creamos nosotros una cripto, esta cripto va a estar respaldada por oro en teoría, va a tener ciertas actividades, etc. Bueno, en ese caso también lo que planteaba era vender tierras digitales. Es decir, lo que estaba diciendo es que voy a crear un metaverso. Y en ese metaverso cualquiera de ustedes puede comprar y puede construir su propiedad en ese mundo virtual. Es decir, que cuando nosotros saltemos al metaverso, cuando las criptos reinen, todos nosotros vamos a estar en la blockchain, porque todos nuestros bienes van a quedar registrados en la blockchain según en cuál sea en la que nos movamos. Por todo esto que venimos viendo, tenemos nuevos desafíos y necesitamos nuevas herramientas. Y para eso tenemos muchísimo por trabajar, porque todo esto que puede parecer ciencia ficción, la verdad que no lo es. Por eso la pregunta, ¿es el final? No. La verdad, esto es simplemente el principio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Excelente. Gracias. Nos quedamos cortos, como siempre. Nos quedamos cortos porque hay muchísimo para seguir estudiando y analizando, y sabes muchísimo, o sea que estaríamos acá no sé cuánto tiempo escuchándote y prestando atención a toda la terminología que es tan nueva para nosotros, los letrados, ¿no? Es todo tan nuevo que para mí es un gusto escucharte y aprendo cada vez que te escucho, así que bueno, en esto sos nuestro referente. Bueno, ahí hay miles de felicitaciones, de aplausos en el chat, porque impresionante. No sé si, Facundo, algunas preguntas vos has visto que hayan hecho en el chat para hacerle al doctor. ¿Cómo lo vemos, Facundo? Mira, ahí lo estaba mirando. No tenemos preguntas, yo supongo que porque nada que dejaban. ¿no? Claro, no ha dejado así. Intuyo que, a ver, la sensación mía al menos en esta instancia es dos cosas. La primera, agradecerle muchísimo a Federico y a vos, Karina, la posibilidad de estar hoy acá escuchándolos. Y creo que nada, que se vienen las preguntas cuando empecemos a ver también la cantidad de impactos que tienen, ¿no? Creo que en este sentido nos deja un montón de interrogantes. El asunto es cómo hacer para formularlo. Lo otro que me decía Diego es recordarles que justamente lo que están trabajando ustedes, ¿sí? Tanto Diego como Karina y todo el equipo, es una instancia de formación, digamos, en el ámbito de la acreditación de CONEAU, de especialización. Entonces, tratar de pensar, digamos, cómo van a impactar todos estos temas, ¿no? En el espacio. Y bueno. Por supuesto, sí, y Federico ya es de nuestro plantel, así que de la diplomatura y de la especialización, así que Federico ahí
si sale todo bien, ahí vas a poder, estamos esperando la acreditación en la CONEAU, ahí vas a tener más tiempo para poder, todo un viernes, todo un sábado, hablar y así seguimos aprendiendo. Yo lo que te quería preguntar, Federico, ese caso que vos comentaste, porque me interesa mucho, porque lo que se nos da a nosotros en la oficina de pequeñas causas de acá de Mendoza, es que tenemos casos concretos todos los días, ¿no? A nosotros los letrados nos encanta estudiar, nos encanta la doctrina y la jurisprudencia, pero cuando uno está en un lugar que es el acceso de la ciudadanía, todos los días tenemos casos totalmente inéditos, y tenemos que dar respuestas, porque tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar y le tenemos que dar la devolución al ciudadano, ¿no? De todo esto. Entonces, vos mencionabas un caso ahí de que una escribana había, diríamos, dejado fe de la operación y de la compra de estos criptomonedas. ¿Eso se puede hacer en la práctica? ¿Cómo lo ves vos? O sea, si eso nos daría, diríamos, la fe de la titularidad de esas criptos, si hay algún inconveniente de la parte contraria. Vamos a la parte práctica, eso sí me gustaría que nos explayaras un poquito. Bien. Inconveniente no hay ninguno desde el momento en que lo que va a decir el escribano es que desde tal dirección, que yo voy a dar los datos que va a ser la clave alfanumérica, desde esa dirección, o si es una wallet donde está identificado, voy a decir desde esta wallet sale tanta cantidad de cripto y se acredita en tal otra, que acá tenemos justamente las particularidades. A ver, hay que entender algo. Por lo general, si yo, cuando yo le hago una transferencia, vamos al sistema en puridad. Si el sistema en puridad fuese, yo tengo mi wallet virtual, mi billetera virtual, y Diego tuviera su billetera virtual, bueno, cuando yo le hago la transferencia a él por el sistema tradicional, él tiene una propia, supongamos una billetera fría, cuando yo se lo envío, tengo que esperar que todas las máquinas validen, todas las que forman parte del ecosistema Bitcoin, validen esa operación, y por lo general lo que se dice es que técnicamente hay que esperar entre 50 a 60 minutos para quedarnos tranquilos de que nuestra operación ha sido realmente cerrada. ¿Por qué? Porque lo que se puede dar es que, como las máquinas resuelven un acertijo a gran velocidad, puede ser que dos máquinas casi al mismo tiempo resuelvan cada una su acertijo. Entonces, lo que se puede dar ahí es lo que se llama un fork, que es una bifurcación. Puede ser que las máquinas empiecen a validar dos bloques, mitad de las máquinas validan uno, mitad de las máquinas validan el otro, entonces las nuevas operaciones que se van haciendo en los nuevos registros, las van validando por separado. En este caso, por lo general, después del segundo o tercer bloque, hay una de las dos cadenas que es la que sigue recopilando más validadores. Entonces, como esa es la que va a tener mayoría, es la que se termina siguiendo. Entonces, yo voy a saber, después de cada bloque, en el caso de Bitcoin, se cierra cada 10 minutos, voy a poder saber después de 30, 40, 50 minutos cuál ha sido el fork que es el que realmente marca el camino verdadero, cuál es la cadena que realmente sigue. Entonces, ahí es donde si yo después de 60 minutos veo que mi operación está registrada, me quedo tranquilo en ese caso de Bitcoin a Bitcoin. Ahora, la segunda posibilidad es que yo directamente haya tercerizado, haya entregado, depositado mis criptos, que ahí tenemos otro gran debate, que ya lo hemos visto en alguno de los cursos, acerca de si es un depósito, si es en realidad un fideicomiso, cuál es el vínculo negocial, y qué es lo que ha dicho, por ejemplo, la Corte de Nueva Zelanda, diciendo que según las condiciones, hay que mirar las condiciones de la plataforma. Pero si yo a la exchange tengo ahí depositadas mis monedas, supongamos exchange A, y le quiero transmitir a Diego, que está en la exchange B, en realidad, en ese caso, lo que vamos a tener son dos billeteras donde ahí sí hay que hacer una registración en la blockchain. ¿Por qué? Porque es decir, yo no tengo la clave privada. La clave privada en realidad yo se la he entregado a mi exchange. La exchange, como se la tiene que pasar a otra exchange, en los hechos tiene que dejar una constancia en el registro de la blockchain de que se está está disponiendo de esas cripto. Entonces, por lo general, ¿qué es lo que se recomienda? Para hacer la operación rápido ante el escribano es que yo, que estoy en la exchange A, y Diego, que está en la exchange B, bueno, antes de hacer la operación, yo pase mis criptos a la exchange, a la misma que tiene el vendedor, por ejemplo,
Y entonces la operación ahí se va a hacer mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la verdad, en ese caso no hay transferencia a registrar en la blockchain, sino que lo que tenemos es como un registro que es una capa arriba de la blockchain, es un sistema propio de esa exchange. La exchange, ¿qué va a decir? Yo tengo 100 criptos, supongamos, tengo 100 Bitcoin. Bien, ahora yo tengo, en realidad, 100 usuarios donde cada uno tiene un Bitcoin. Entonces, si entre ellos se pasan, vos, Karina, le vendés tu Bitcoin a Nicolás, a partir de ese momento vos dejaste de tener uno, Nicolás pasa a tener dos, pero la verdad es que en la blockchain no hubo ninguna transferencia, porque lo que estoy haciendo es simplemente manteniendo las 100 que tiene la exchange y hacer las transferencias internas. Al ser transferencias internas, lo que hace la escribana o el escribano es mucho más fácil. Toma y dice, en este momento le está transfiriendo de esta billetera que tiene esta identificación a esta otra. Y entonces deja constancia que inmediatamente la transferencia se hizo. Porque ya ahí es un software propio de la exchange, no es el de la blockchain. Entonces, en ese caso se hace más rápido. ¿Qué se hace con eso? La misma certificación que haría el escribano si los dólares pasaran en presencia suya. Y entonces dice, en este caso lo que estoy diciendo es que el dinero pasó de acá a acá. Y como en este caso no hay una autoridad registrante como un banco vendría a ser, lo que hace el escribano es decir, bueno, yo doy fe en este momento que la transferencia se está haciendo. Y la operación en ese caso se cierra. Después discutiremos la naturaleza jurídica de la operación. ¿Es permuta? ¿Es compraventa? Bueno, eso también va a repercutir después en la carga impositiva según cuál sea la operación, que no es un tema menor. Igual, Fede, hay una preguntita. En ese caso no sería necesario, porque, digamos, el escribano, más allá de la fe que pueda dar de eso, un respaldo, porque a veces, por ejemplo, sobre todo en las pruebas digitales, viste que a veces se hacen actas de contratación notarial, etcétera, de páginas web, y en realidad lo que hace ahí es ver lo mismo que vemos nosotros, pero el que puede acreditar la autoría, integridad, inalterabilidad es un perito informático, más que lo que vea el escribano en sí. Sí, pero ahí es distinto, porque en realidad ahí lo que nosotros queremos demostrar, en esos casos que vos bien hablás de prueba digital, es en muchos casos cuando hay controversia entre las partes, y lo que yo quiero evidenciar es que la información proviene de alguien, o que hay alguien que realmente es atribuible ese acto. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que el escribano diga, estoy viendo tal cosa, no significa que los metadatos sean verdaderos, no significa que no pueda haber sido modificado, etc. Acá es distinto, acá las dos partes vienen y dicen, mire, yo le estoy transfiriendo de esta cuenta a esta cuenta, y el otro dice, sí, ya lo recibí, perfecto, y entonces el escribano da fe que eso, que adelante de él pasaron y las dos partes reconocen. Es decir, no es un caso en el que haya controversia donde la prueba digital sea fundamental. En este caso, el escribano sí está diciendo, con acuerdo de las partes, se ha hecho esta transferencia. Por lo general, que se hace una primera transferencia pequeñita, si esa opera correctamente, después se hace la transferencia complementaria. No sé, Cari, si con eso... Sí, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Ahí la vemos a nuestra amiga Julia Arias, muchos besos. Gracias por estar desde Salta, que ahí al principio te quería nombrar, y bueno, por el apuro no pude, así que muchas gracias por acompañarnos, Julia, un placer. Bueno, no sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta. Ahí Martín está diciendo, en la hipótesis de Diego no podría hacerse un pago sin acuerdo, y ahí se me borró no sé qué es lo que decía, del acreedor. Perfecto. Bueno, el tema es todo lo que nos demanda, ¿no es cierto?, el futuro de lo que viene, de que en algún momento puedan estar reguladas para que sean activos regulados y para que uno tenga la opción de poder invertir un poco más tranquilo, ¿no? ¿Eso cómo lo ves vos, Federico? Sí, el tema es que para mi modo de ver, en realidad, el mundo real nos ha hecho perder el norte de cuál es la finalidad de las cripto. Las cripto en realidad lo que persiguen es ser moneda en un mundo virtual, es decir, ser el dólar del mundo nuestro, ser el peso de la República Argentina. Esa era la idea originaria. Luego fue mutando a otras herramientas, es decir, se dio cuenta de que podía ser representación de, por ejemplo, un facilitador de inversiones. Podemos directamente convertir o hacer tokens que sean representativos de, por ejemplo, yo quiero comprar una propiedad que está barata, bueno, y entonces decir, miren, en realidad compro la propiedad y emito 100.000 tokens, y entonces alguien con $100 puede comprar una parte de esa propiedad y esperar a que se revenda
cuando los precios suban. Entonces yo con una pequeña inversión, en ese caso, como el activo que lo respalda son bienes tangibles, como puede ser una propiedad, en ese caso puedo participar de un negocio que antes estaba reservado para aquel que tuviera la capacidad de comprar ese inmueble con todo el dinero, o 2 o 3 amigos. Ahora lo podemos democratizar y habilitar a 1000 personas. Ahora, ¿el problema cuál es? Si no hay regulación, no sé si regulación del token en particular, pero sí regulación de la operatoria, cosa que no se convierta en una fuente de estafas, donde yo diga, pongamos para comprar algo y después eso no exista. Entonces lo que tiene que haber sí es fiscalización. Si hay fiscalización, tranquilamente, en los hechos, en verdad, ahí creo que es una muy buena fuente, y sobre todo para este mundo que, vuelvo a insistir, el negocio ya no está en el mundo físico, sino que el negocio se empieza a mudar a ese mundo virtual. Va a haber muchos que van a caer seguramente, porque esto es jugarse en algunos casos. Puede que haya metaversos que funcionen, puede ser que haya metaversos que no funcionen, como así en el mundo real hubo shoppings que no funcionaron y hubo shoppings que sí funcionaron, hubo barrios privados que no funcionaron y hubo barrios privados que sí funcionaron. Bueno, acá es lo mismo, es una representación en ese mundo virtual de esos emprendimientos, y por lo tanto, a la hora de invertir, bueno, lo que tengo que ver es cuál es la planificación de mercado que tiene ese metaverso, y puede terminar siendo un buen negocio, puede terminar siendo un pésimo negocio. Lo importante es saber dónde me estoy metiendo. Y ahí entonces creo que las autoridades tienen que empezar a hacer fiscalización de este tipo y prevenir, como lo vimos, por ejemplo, ahí con la Comisión Nacional de Valores de España, cuando dijo, bueno, a ver, la publicidad la vamos a empezar a regular, no se puede hablar de criptomoneda livianamente, tenemos que explicarle a la gente cuáles son los riesgos que tienen. Obviamente, creo yo, todo Estado no quiere las cripto, y me parece que está bien, porque en realidad el elemento de soberanía fundamental que tienen los Estados es la moneda, y si ya se entrega al capital privado, va a ser muy difícil que los Estados puedan seguir gobernando a futuro. Entonces, por eso creo que también ahí se viene una discusión muy profunda, y por eso es que todo el tiempo Estados Unidos, por ejemplo, amenaza con la regulación de este tipo de activos. Claro, bueno, me encantó esta parte final, porque ahí nos queda muchísimo más claro para todo esto, ¿no? De hacia dónde vamos, ¿sí? Y cómo tenemos que adaptarnos y ayornarnos a todo esto, y cómo nosotros como operadores del derecho tenemos que ponernos, diríamos, a tono y ver qué herramientas poder suministrar para que, hasta que no estén reguladas, ¿no?, las criptomonedas, veamos cómo manejarnos. Igual los consumidores tienen que ir viendo, obviamente, cómo fluctúan al momento de comprar, cómo van variando, igual que cuando tienen que invertir en la bolsa, puede subir o bajar. Entonces eso tienen que ser, diríamos, especialistas en ellos, ¿no? Uno que no se dedica mucho es medio complicado, ¿no?, dónde invertir. Sí, la diferencia, Cari, es que en el caso de las acciones hay una autoridad como la Comisión Nacional de Valores, que antes de que vos emitas acciones al mercado te hace un testeo riguroso. Acá, en verdad, hoy no hay nadie que lo audite, y la verdad es que al ser descentralizado, y bueno, estás un poco a la buena de, primero, que haya muchos, o perdón, que haya pocos que se queden con la mayoría de esa cripto y entonces la puedan hacer variar. Bien, Claro. si yo tengo el 70% de esa cripto y un día la vendo masivamente y automáticamente la derrumbé, porque al venderla, obviamente, entonces, y una vez que bajó la vuelvo a comprar, entonces como compro mucho de golpe vuelve a subir. Entonces lo que denuncian los críticos de todas estas altcoins, o de muchas de las altcoins, es la manipulación que la misma puede tener, que en principio, si fuera en el mercado bursátil, hay controles oficiales que pueden, por ejemplo, ordenar que se suspenda con la cotización u oferta de esos títulos. Igual, en los hechos, ese control tampoco vemos que funciona mucho, sin ir más lejos lo que pasó con la bicicleta financiera de Estados Unidos, y eran supuestamente ahí acciones y todo eso, y tampoco, digamos, es garantía de nada. En ese sentido, siempre termina prevaleciendo el sector privado, sea en el mundo real los bancos o en el sector digital, bueno, todos estos nuevos agentes que aparecen. Es un escenario difícil. Hay algo que me interesó que puso Martín ahí en el chat
con respecto al tema de quiénes van a ser los jueces de lo que pase en el metaverso, bueno, este es otro de los grandes debates. Si va a haber justicia directamente en el metaverso y va a haber un nuevo sistema de justicia, y ahí uno empieza a ver, cuando ve, por ejemplo, al genial Federico Ast, que hace muchos años viene hablando de las herramientas de arbitraje o de amigables componedores, y la verdad es que uno empieza a ver que se va a fugar el derecho privado, creo yo, del poder estatal hacia estas estructuras privadas. Y como bien dice Martín, es muy probable que los dueños del metaverso sean también quienes sean los jueces de lo que pase allí, fundamentalmente porque van a ser los que van a dictar las leyes, que son los términos y condiciones. Así que, de hecho, lo hemos visto en estas últimas semanas. Zuckerberg cambió las leyes para algunos países del mundo, y entonces, mientras no se puede iniciar o manifestar en contra, o planificar la muerte, o desear la muerte de una persona, bueno, en algunos países ahora sí se puede hacer en virtud del conflicto bélico que estamos atravesando. Entonces, estos cambios de la ley, porque no es una ley, porque es la ley para las partes que aceptaron esos términos y condiciones, va de la mano con lo que plantea Martín. Sí, los dueños del metaverso van a ser los jueces también de lo que ahí pase. Bueno, Federico, te agradezco enormemente, muchas gracias por participar, para nosotros es un placer, luego seguiremos debatiendo esto que es tan apasionante, te agradezco enormemente y te felicito por la clase, es un lujo, y por todo lo que estás enseñándonos a los demás operadores del derecho en este tema, ¿no? De la inteligencia artificial y las criptomonedas. Yo he estado leyendo, pero ahora obviamente que tu clase me zanjó muchas de las dudas que tenía, y nos deja muchas más, ¿no es cierto? Así que muchas más que vamos a hacer con las causas que tenemos y toda la cuestión. Así que bueno, te agradezco. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, que se han quedado hasta acá a finalizar de la hora. Gracias porque hay muchos que son alumnos de las Diplo y nos siguen. Así que vamos, para los que amamos el derecho del consumidor, les agradezco enormemente por haber participado. Gracias Diego, gracias Julia, gracias a todos los que veo ahí, Ivonne, Eliana, Emma, un montón de los que están allí, a Joana, a todos los que están participando, de los que veo. Y bueno, estén atentos, como les digo, porque estamos esperando la resolución de la CONEU para largar un nuevo proyecto con el doctor Diego González Vila, y bueno, un montón de plantel brillante como nuestro Federico Álvarez Larrondo. Así que en breve esperemos que la CONEU se apure, porque estamos ávidos de más derechos del consumidor, ¿no? Muchísimas gracias, un beso grande a todos. Gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias. Chau, chau, hasta luego. Un gusto. Gracias. Nos vemos. Chau, Fede. Chau, Karen. Chao, Gracias, Facundo, chau. muchas gracias. Gracias. Chao, Juli.